Entonces, la clase pasada les estaba hablando sobre conjuntos completos de autoestados de un operador que es hermítico o autoadjunto, ¿no? Y les estaba mencionando que cuando uno tiene un espacio de dimensión finita, entonces uno no tiene que preocuparse en realidad de mucho, ¿no? Los operadores están bien definidos, el operador hermítico está bien definido y además los autoestados de un operador hermítico forman siempre un conjunto completo, es decir, son una base que genera todo el espacio vectorial. En el caso en el que el espacio sea de dimensión finita, ¿no? Y bueno, miramos cómo se podía verificar eso usando una ecuación matricial, calculando un determinante, etcétera, ¿no? Mirando cómo se soluciona típicamente el problema de los autovalores y de los autovectores en álgebra matricial, ¿no? Sin embargo, el problema ocurre cuando vamos a ir a estudiar espacios de dimensión infinita. Yo les mostré 4 ejemplos concretos, de los cuales nos interesan únicamente 2. Y lo que observamos es que mientras tengamos condiciones de frontera periódicas y un espectro discreto de autovalores, pues no hay ningún problema en realidad, ¿no? Siempre es posible por el análisis de Fourier que tengamos un conjunto completo de autoestados, mientras el espectro sea discreto, ¿no? Mientras sea discreto. Sin embargo, hay problemas cuando el espectro es continuo, que es precisamente uno de los ejemplos que estábamos observando. Si el espectro es continuo, entonces, aun cuando el operador es autoadjunto y los autovalores son números reales, el problema era que no era posible normalizar los estados físicos, es decir, los estados o los vectores que pertenecen al espacio vectorial tenían norma infinito. No se podían normalizar, sino que su norma diverge. Entonces tenemos un problema precisamente con el caso en el que estamos en un espacio vectorial de dimensión infinita, pero además el espectro es continuo. Ese es precisamente el problema, ¿no? Cuando el espectro es discreto, no hay tanto problema, ¿no? Podemos usar, aun cuando el espacio vectorial sea de dimensión infinita, si el espectro es discreto, se puede usar el análisis de Fourier para encontrar una base, ¿no? A partir de los autoestados de los operadores hermíticos. Pero sí, pero sí, el espectro es continuo, sí tenemos problemas porque los estados no se pueden normalizar. Y ese era el problema con el ejemplo, ¿no? Ahorita, bueno, vamos a ver cómo solucionamos ese problema, pero primero ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué importancia tiene que el conjunto de autoestados de un operador hermítico formen precisamente una base del espacio vectorial? Porque estamos tan interesados en que ese conjunto sea completo, el conjunto de autoestados de un operador autoadjunto, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Y bueno, para entenderlo un poco vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ver primero propiedades de un conjunto ortonormal completo. ¿Sí? Vamos a revisar las propiedades de un conjunto ortonormal completo. Creo que ya he hablado mucho todo el día, ahora sí. Vamos a mirar. Entonces, primero, si el conjunto de vectores es completo, vamos a considerar que tenemos este conjunto de vectores, un conjunto de vectores phi sub i, ¿cierto? Si este conjunto de vectores es completo, miren que aquí este conjunto puede ser finito o puede ser infinito, ¿no? Dependiendo de qué tipo de espacio vectorial tengamos, ¿no? Pero vamos a asegurar que es completo, entonces seguramente es discreto, ¿no? Es un espacio discreto. Entonces, si es completo, entonces podemos expandir cualquier vector, que en este caso vamos a llamar un vector, vamos a ponerlo en la notación de Dirac, un vector que sea un ket, ¿no? Cualquier vector B lo podemos expandir en términos de este conjunto, ¿no? Y vamos a poner este conjunto también dentro de un ket. Así. ¿Cierto? Si este conjunto es completo, si este conjunto de vectores es completo, quiere decir que forman una base para un espacio vectorial.
Y si forma una base para un espacio vectorial, entonces cualquier vector del espacio, por ejemplo este vector, se puede expandir de la siguiente manera. Entonces siempre es posible que escribamos este vector B como una superposición lineal de los vectores base, ¿no? Entonces aquí podemos poner una sumatoria en I de algunos coeficientes que vamos a llamar B sub I, ¿cierto? Asociados precisamente a este vector, multiplicado por los vectores base, que serían entonces estos ket que están aquí. Estos ket que están acá. Toman en cuenta entonces que los ket que yo estoy poniendo aquí, que son vectores base, son autoestados de algún operador, ¿no? Son autoestados de un operador hermítico y además son estados ortonormales. Son estados ortonormales. Entonces, como estos estados son ortonormales, es fácil calcular estos coeficientes que están aquí. Estos coeficientes son únicos para este vector B, ¿no? Siempre que tengamos un vector en un espacio vectorial, es posible expandirlo en una base cuyos coeficientes son únicos para ese vector, ¿cierto? Entonces, de la relación de ortonormalidad que satisfacen estos vectores base, uno obtiene que, ¿cierto? De las condiciones de ortonormalidad que satisfacen estos ket, uno puede calcular fácilmente entonces cuánto valen estos coeficientes, ¿no? Se calcula, o bueno, se obtiene lo siguiente. Ustedes pueden calcular los coeficientes B sub I simplemente como el BRA aplicado a este ket, ¿no? Aplican un BRA con uno de los estados ortonormales a este ket que está aquí. Y bueno, esto era algo que ya habíamos mencionado antes. Hacen lo siguiente, aplican este BRA al ket con B, ¿no? Es decir, hacen el producto escalar con este BRA phi sub I a esta sumatoria completa y entonces el único coeficiente que va a sobrevivir es precisamente B sub I, ¿cierto? Esto quiere decir que el vector se puede escribir de la siguiente manera. Entonces el vector, como consecuencia, el vector se puede escribir de la siguiente manera. Entonces ustedes pueden poner este vector ahora de la siguiente manera. Van a reemplazar directamente el resultado de los coeficientes de la expansión aquí, en esta sumatoria. Y vamos a anotar dos cosas. Vamos a anotar dos cosas aquí. Lo primero es que este vector se puede escribir de dos maneras, ¿no? La primera manera es esta. Simplemente reemplacé los coeficientes acá explícitamente, ¿cierto? Mientras que la segunda manera en la que esto se puede escribir es la siguiente. Vamos a escribirlo de otra manera. Simplemente vamos a mover el coeficiente hacia adelante. Lo vamos a poner adelante del ket. Es decir, vamos a coger este coeficiente que está aquí y lo vamos a mover acá adelante. Esta sería la segunda manera en la que se puede aplicar, en la que se puede escribir este vector que está acá. Entonces miren que son dos maneras totalmente análogas de escribir lo mismo, pero significan dos cosas diferentes. La primera manera en la que yo escribí este vector significa que un vector siempre es posible expandirlo en una base de estados ortonormales, ¿cierto? Que en este caso serían los autoestados de algún operador hermítico, con coeficientes que son en general números complejos y que representan amplitudes de probabilidad. Esto es lo que me está diciendo la primera manera de escribir este vector que está aquí. Simplemente que yo cualquier vector lo puedo expandir en un conjunto base, salvo ciertos coeficientes que en general son complejos y que forman y que son amplitudes de probabilidad, ¿no? Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación, en cambio, cuando nosotros cogemos estos coeficientes que son números y los movemos aquí adelante, es la siguiente, ¿no? Miren que en el segundo caso, lo que nosotros estamos observando es que parece que hay un operador que al aplicarlo sobre el vector B, se obtiene precisamente el mismo vector B, ¿sí? Es decir, si lo escribimos de la segunda forma, estamos ahora definiendo un operador
de tal manera que al aplicarlo sobre el vector B se obtiene exactamente el mismo vector. Como este procedimiento es válido para cualquier vector del espacio vectorial, es decir, esto es válido para todo B, ¿cierto? Acá lo escribo como esto es válido para todo vector B. Entonces, lo que puse entre paréntesis en la segunda fórmula representa precisamente el vector identidad. Lo escribimos aquí. Por lo tanto, esto que yo puse aquí en paréntesis, lo voy a escribir solamente así. Esta cantidad representa precisamente el operador identidad. El operador identidad en este espacio vectorial. En ese espacio vectorial. Entonces, miren que este operador identidad está construido sumando varios productos exteriores de los bras y los que forman parte de la base y que son autoestados de un operador hermítico, ¿no? Uno puede entonces construir a partir de la suma de todos estos, estos operadores que son productos exteriores, ¿cierto? Sumando todos los productos exteriores de los vectores asociados a los autoestados de un operador hermítico, puedo construir un nuevo operador que es precisamente el operador identidad. A esta relación en la notación de Dirac se le conoce como relación de completez o de completitud, ¿no? Es la relación de completitud. Y es válida en general es válida únicamente cuando tenemos espacios vectoriales de dimensión finita o cuando tenemos espacios vectoriales de dimensión infinita, pero discretos. Es decir, hay un conjunto discreto de vectores en la base. Ahora, tomando en cuenta esta relación de completitud, entonces es posible, tomando en cuenta la relación anterior, es posible construir el operador hermítico, este operador hermítico A, en términos de los productos exteriores de los autoestados del operador, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que primero estos vectores que yo puse aquí en la base son autoestados de un operador hermítico, ¿no? El operador hermítico vamos a considerar que es este operador A que está aquí, ¿no? Ponemos aquí hermítico en mayúsculas. Este operador A es precisamente el operador hermítico, ¿no? Si se satisface esta relación de completitud, entonces es posible escribir este operador A en términos también de los productos exteriores de los autoestados del operador. Es decir, podemos escribir A en una forma diagonal que es bastante conveniente para nosotros. Y esa forma diagonal es la siguiente. Vamos a escribirla. Sería la sumatoria en I de los autoestados A sub I multiplicados por todos los productos exteriores, ¿no? Por los productos exteriores que están aquí. Ahora miren que, bueno, aquí hace falta una lineecita, ¿no? Miren que, vamos a poner esto un poquito mejor. Vamos así. Y también acá. Ajá. Miren entonces que yo puedo reconstruir ahora el operador autoadjunto. Si los autoestados forman una base completa, lo puedo reescribir de esta forma diagonal. Es decir, una sumatoria de los autoestados, de los autovalores asociados a los autoestados del operador, multiplicado precisamente por el producto externo de los autoestados, ¿sí? Para verificar esto, digamos, se puede hacer fácilmente. Esto se puede verificar fácilmente aplicándolo a un autoestado arbitrario. Entonces, miren que si ustedes aplican precisamente este operador A sobre un autoestado arbitrario, van a obtener lo siguiente. Ustedes aplican A precisamente sobre un ket, el ket lo van a poner como phi sub j, lo ponen aquí, un phi sub j,
Y entonces, ¿qué obtienen? Aplican este operador que está aquí. Aplican este operador que está aquí, precisamente sobre el ket phi sub j, ¿no? Entonces escribimos aquí el ket phi sub j. Si hacen esto, se van a dar cuenta que como esto es un conjunto completo ortonormal, es decir, es una base ortonormal, entonces este producto escalar que está aquí es precisamente igual a la delta de Kronecker. Entonces ustedes escriben ahora esto como la sumatoria ni de los autovalores a sub i multiplicado por este ket, ¿cierto? Phi sub i y multiplicado por la delta de Kronecker ij. Pero si realizo esta suma, aquí está delta de Kronecker que sale simplemente de la relación de ortonormalidad de los autoestados. Esta delta de Kronecker lo que me está diciendo es que el único término que va a sobrevivir es el término donde i es igual a j, porque esta delta vale 0 si i es distinto de j y vale 1 si i es igual a j. Entonces, de aquí el único término que sobrevive de esta sumatoria es precisamente el término en el que i es igual a j, ¿no? En el que i es igual a j. Y por lo tanto, aquí tenemos lo siguiente. Este término sería igual entonces a sub j multiplicado precisamente por el ket con j, ¿cierto? El ket con j. Miren que entonces aquí recuperé precisamente la ecuación de autovalores y autoestados, ¿no? A aplicado al autoestado phi j obtiene precisamente el autovalor a j multiplicado por el autoestado phi j. Eso quiere decir precisamente que phi j es un autoestado del operador A con autovalor a j. Y esto prueba que en un conjunto completo de autoestados yo puedo escribir precisamente este operador en la forma diagonal que está aquí arriba, ¿no? Que está aquí arriba. Y bueno, no solo esto, sino que además uno puede también encontrar una representación diagonal de una función que dependa de este operador. Es decir, esto que yo puse aquí no es válido únicamente para un operador, sino que también es válido para una función de los operadores, ¿no? Entonces, el resultado anterior es válido también para una función que depende de los operadores, ¿no? O del operador hermítico. Es decir, es válido para f de a. Eso quiere decir que no solo el operador a se puede escribir en esta forma diagonal conveniente, sino que además yo también puedo escribir una función de un operador cualquiera, ¿cierto? Mientras sea un operador autoadjunto y mientras los autoestados de ese operador formen una base del espacio vectorial, entonces además yo puedo escribir una función de esos operadores como una sumatoria en i de f de a sub i multiplicado precisamente por este producto exterior que está aquí. Este producto exterior que está acá. Entonces, miren que es bastante conveniente que los autoestados de un operador autoadjunto formen una base completa. Si forman una base completa, entonces noten que como consecuencia cualquier vector se puede escribir como una superposición de esos autoestados, ¿no? Y eso tiene varias consecuencias. La primera es que se satisface esta relación de completez que está aquí. Esta es la primera, ¿no? Se satisface la relación de completez, que ustedes han usado varias veces en los cursos de mecánica cuántica. La segunda es que los operadores se pueden escribir de una forma diagonal bastante conveniente en términos de sus autovalores y el producto exterior de sus autoestados. Es decir, se puede escribir de esta forma conveniente que está aquí. Y la tercera es que no solo este operador se puede escribir de esa manera, sino que cualquier función que nosotros construyamos con este operador también se puede escribir de esta forma diagonal que está acá. ¿Sí? Esta es la razón por la que la mayoría de los textos asumen que los autoestados de un operador autoadjunto forman una base del espacio vectorial, es decir, forman un conjunto completo. Pero en general, nosotros sabemos que existen casos en donde esto no es cierto. Esto es válido únicamente si tenemos un espacio de dimensión finita o si tenemos un espacio vectorial de dimensión infinita donde
donde los autovalores formen un conjunto discreto, es decir, donde el espectro de autovalores sea discreto. Pero si este espectro es continuo, de acuerdo con lo que vimos la clase pasada, entonces esto ya no es válido, ¿no? Ya no es válido, ¿por qué? Porque en el caso en el que el espectro es continuo, estos autoestados tienen norma infinita. No se satisface precisamente esta relación que está aquí, ¿no? No se satisface esta relación. No hay una relación de ortonormalidad para los autoestados. Yo no puedo normalizar estos estados si estoy en un espacio vectorial de dimensión infinita con un espectro continuo. No los puedo normalizar, su norma vale infinito. Por lo tanto, para ese caso particular en donde el espectro es continuo, todas estas cosas que están aquí no son válidas, aunque Dirac las haya usado, ¿sí? Aunque Dirac lo haya usado explícitamente en sus cálculos, no es válido en realidad. Ahora, queremos entonces ver cómo solucionamos precisamente este problema, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que hay varias cantidades físicas que tienen asociados espectros continuos. Por ejemplo, piensen en el operador momento lineal. El operador momento lineal, que era precisamente el ejemplo que yo les daba la clase pasada, para una partícula que se encuentra libre en el espacio, se puede mover libremente, no está ligada, tiene un espectro que es continuo, ¿cierto? Libre moviéndose en el espacio. Si esa partícula no está ligada, entonces puede tomar cualquier valor, su momento lineal. Eso quiere decir que su espectro es continuo. Y el espacio vectorial al que pertenece es un espacio vectorial de dimensión infinita. Un espacio vectorial de dimensión infinita. Entonces, nada más con uno de los ejemplos más conocidos de la mecánica cuántica, que es precisamente el problema de autovalores para el momento lineal. Nada más empezando con ese problema, ya estamos dándonos cuenta que hay problemas de consistencia en el formalismo matemático que estamos usando, porque precisamente los autoestados y los autovectores no forman parte de un espacio de Hilbert, que es el espacio en donde se trabaja usualmente en mecánica cuántica. Ahorita lo vemos en detalle un poquito más por qué es esto, ¿no? Pero en general, ustedes se dan cuenta que tanto el operador momento lineal como el operador posición, ambos tienen espectros continuos y sus estados no son normalizables. Solo son normalizables si imponemos condiciones de frontera. Por ejemplo, si obligamos al electrón a moverse dentro de una caja, ¿cierto? O si obligamos a un fotón a moverse dentro de una caja de resonancia. O el electrón moviéndose dentro de una superficie esférica alrededor de un núcleo atómico, por ejemplo, alrededor de un protón. Mientras el electrón no se salga de una superficie imaginaria que es la superficie de ionización, ¿cierto? Si no tiene una energía que sea mayor que la energía de ionización, entonces él está obligado a girar alrededor de un núcleo, ¿cierto? Por ejemplo, el protón en el átomo de hidrógeno. En ese caso particular, el espectro de energías y el espectro de momentos, pues es discreto, ¿no? Porque el sistema está ligado. Pero si el electrón está libre, tiene un espectro continuo y acá les estoy mostrando que hay problemas, ¿no? Porque todo esto que está aquí, todo este formalismo que les estoy mostrando aquí es válido únicamente si el espectro es discreto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos precisamente que generalizar este caso al caso de un espectro continuo, ¿no? De un espectro continuo. Y entonces aquí empezamos a ver precisamente el teorema espectral. Teorema espectral. Que bueno, es algo bastante importante en el análisis funcional y también en la mecánica cuántica, ¿no? Para empezar a entender un poco más cómo es que funciona en realidad la mecánica cuántica, debemos entender el teorema espectral. Lo primero que hacemos es tratar de generalizar esta fórmula que está aquí, esta forma diagonal de un operador autoadjunto, ¿no? Entonces tratamos de generalizar esto al caso en el que vamos al límite del continuo, ¿no? Entonces primero notamos lo siguiente, ¿cierto? Lo voy a escribir primero acá. No sé. Notemos lo siguiente. Primero, des en cuenta que estos productos externos que están aquí
estos productos externos que están aquí, son un ejemplo de algo que se conoce como un operador proyección, ¿no? No es el único operador proyección que existe, simplemente son un ejemplo de un operador proyección. Los productos externos de autoestados son un ejemplo de un operador proyección. Entonces, si ustedes cogen un producto externo como este, se van a dar cuenta que lo único que hace este producto externo es que coge una componente de un vector y la proyecta sobre un cierto subespacio. Es lo único que hacen. Entonces, esto coge una componente de un vector y la proyecta sobre un subespacio, precisamente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un vector como este que está aquí, que es el que yo les había escrito, si ustedes tienen este vector y le aplican este operador, el operador proyección, que lo escribimos un poquito mejor. ¿Qué es lo que hace precisamente este operador? Pues miren que esta cantidad que está aquí es el coeficiente b sub i, ¿no? Lo que está haciendo este operador proyección, actuando sobre el vector, es precisamente proyectar al vector b sobre un subespacio, O, dicho de otra manera, obtiene su componente i, ¿no? Su componente i, está proyectando. Entonces, esa es la manera en la que actúa este producto exterior, ¿no? Proyecta sobre una componente, mientras que todas las demás componentes las aniquila. Entonces, des en cuenta que de este vector b, que está aquí, la única componente que sobrevivió cuando yo apliqué este producto exterior fue la componente phi sub i, ¿cierto? Fue la única componente que sobrevivió. Pero este vector es la suma sobre todos estos autoestados, ¿no? Todas las demás componentes que están en esta sumatoria, todas las demás componentes se anularon, ¿no? Si este espacio si estos vectores pertenecen a un espacio vectorial de dimensión n, entonces aquí deberían haber n componentes y n coeficientes. El operador definido por el producto externo de dos autoestados, de un operador autoadjunto, lo que hace es proyectar este vector completo en una de sus componentes y aniquilar todas las demás. Es lo que ustedes están observando aquí. Es la interpretación de este operador, ¿cierto? Pero bueno, este operador es entonces un caso particular del operador proyección. Todos los operadores proyección satisfacen la propiedad siguiente. Satisfacen, si digamos, si P es un operador proyección, vamos a llamar P mayúscula un operador proyección, entonces satisfacen que P cuadrado es igual a P, ¿cierto? A esta propiedad se le conoce como idempotencia. La idempotencia, ¿no? Obtener el cuadrado del operador o el cuadrado del operador es el mismo operador. Y ustedes lo pueden probar precisamente para este caso particular, ¿no? ¿Qué sería P cuadrado en este caso particular? Sería aplicar este operador precisamente a sí mismo, ¿no? Es el producto de ellos dos veces, ¿no? Pero aquí deben cambiar el índice I por otro índice J, ¿no? En general, el índice es diferente, ¿no? No tenemos por qué ponerlo igual. En todo caso, des en cuenta que este producto se puede escribir de la siguiente manera. Entonces podemos observar, aunque aquí lo escribo en otra línea mejor. Podemos observar entonces que este producto se puede escribir de la siguiente manera. Lo pueden escribir como, ponen el ket phi sub i, ponen el producto escalar entre phi con phi j, ¿cierto? Entonces ahora acá van a poner phi sub j y acá van a poner el bra con phi sub i. Escribo aquí. Y afuera pues ponen el estado que hace falta, ¿no? El bra con phi sub j. Simplemente redistribuí este producto. Lo ponemos ahora así.
Noten que la cantidad que está entre paréntesis es precisamente la delta de Dirac, ¿no? Entonces ustedes, la delta de Kronecker, porque estamos todavía en un espacio de dimensión finita y discreto además. Entonces esta es la delta de Kronecker precisamente. Y de nuevo aquí, entonces, el único término que va a sobrevivir es el término en el que I es igual a J. Otra vez, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que esto es igual precisamente a phi I con phi I, ¿cierto? O dicho de otra manera, este operador al cuadrado es igual a él mismo, ¿no? Es idempotente. Entonces, este producto externo entre dos autoestados de un operador hermítico es precisamente un caso particular de un operador proyección. Ahora, tomando en cuenta esto que les estoy diciendo, entonces, si lo que nosotros queremos es generalizar precisamente esta forma diagonal de los operadores autoadjuntos, lo que tenemos que hacer es ir algo así como al límite del continuo, ¿no? Tomar el límite del continuo. Ahora vamos a considerar que A entonces es igual a una sumatoria continua, ya no consideramos que A tenga valores discretos, de los autoestados que son A, ¿cierto? Los autoestados que son A, multiplicados por un operador proyección que depende de ese autoestado, ¿no? Que está asociado precisamente al autovalor A. Miren que aquí lo único que estoy haciendo es generalizando un poco esta definición de un operador autoadjunto, ¿no? Esta definición de un operador autoadjunto. Lo único que estoy diciendo es que ahora vamos a considerar que los autovalores no forman un espectro discreto, sino que forman un espectro continuo. Entonces ya no lo llamamos A sub I, sino simplemente los llamamos A. Y vamos a sumar sobre todos los A's. Pero esta suma es una suma continua, ¿no? Multiplicado por ciertos operadores proyección que tenemos que ver qué forma tienen, ¿no? Es solo una generalización de este operador proyección que estaba aquí, que era un caso particular de los operadores proyección, ¿no? Entonces simplemente hice algo así como una generalización al continuo, una generalización al continuo. Estos autovalores A, entonces van a recorrer un conjunto continuo de autovalores, ¿no? Este parámetro A que está aquí recorre un conjunto de autovalores, pero además definimos P sub A, ¿cierto? Definimos este P sub A de tal manera que satisface la siguiente propiedad, ¿no? Primero, P sub A al cuadrado pues es igual a P sub A, ¿no? Es decir, es un operador proyección. Y segundo, P de A es igual a 0, si A no es un autovalor. Si A no es un autovalor. Entonces lo escribo así. A ver. Si A, aunque este A no me... No. Allá sí. Si A no es un autovalor. Entonces esto lo vamos a escribir así, ¿no? Si A no es un autovalor. Entonces miren que como nos estamos haciendo una generalización ahora de un espectro discreto a un espectro continuo, existe la posibilidad de que este parámetro A tenga también valores que no sean autovalores del operador A. Es decir, podemos generalizarlo aún más. Podemos considerar que A puede asumir tantos valores continuos como quiera, incluidos aquellos que no son autovalores del operador A. Para eso, entonces, definimos que en ese caso particular, este operador proyección vale 0 y entonces no tendríamos ningún problema, ¿no? Porque entonces los términos que no son autovalores no contribuyen a la suma de todas maneras porque estamos diciendo que P para ese caso particular vale 0. ¿Sí? Vale 0. Es simplemente una extensión que estamos haciendo aquí. Entonces, para poder generalizar este operador autoadjunto, necesitamos hacer una suma continua, pero esta suma continua se entiende mejor si lo hacemos dentro del contexto de las sumas de Stiglitz, que no sé si lo hayan escuchado antes, las sumas de Stiglitz, que son una generalización de las sumas de Riemann, ¿cierto? Entonces, tal vez no las han escuchado, pero bueno, las voy a poner aquí. Esto es algo que forma parte de una teoría que se llama teoría de la medida, que bueno, eso es otro curso
otro curso que se tiene que ver también aparte del análisis funcional, ¿no? Pero pues nosotros no vamos a entrar mucho en detalle en la teoría de la medida. Simplemente les digo que para generalizar esta sumatoria que está aquí, uno hace un proceso límite análogo a las sumatorias de Riemann. Yo me imagino que recuerdan las sumatorias de Riemann de sus cursos de cálculo, donde lo que hacían era básicamente partir una función continua en varios pedazos discretos y tomar el límite del número de pedazos cuando tiende a infinito, etcétera, ¿no? Y así obtenían una suma continua que representaban con el símbolo de la integral, en el caso de las integrales de Riemann. Aquí nosotros vamos a usar otro tipo de integrales que se llaman las integrales de Stieltjes. Y lo voy a escribir aquí, ¿no? Bueno, integral de, se escribe así, Stieltjes, ¿no? Integral de Stieltjes. La integral de Stieltjes está definida de la siguiente manera. Acá ponemos una integral que tenga límites. La integral de a hasta b de una función g de x multiplicado por de sigma x es igual a lo siguiente. Esto sería el límite, creo que acá esto tiene la notación de límite ya. Ajá. El límite de n que tiende a infinito, el límite de n que tiende a infinito, de una sumatoria desde k desde 1 hasta n de g, vamos a poner x sub k, por sigma de x sub k menos sigma de x sub k menos 1. Entonces, esta es la definición de la integral de Stieltjes y es totalmente análoga a la definición de la integral de Riemann, salvo por un par de diferencias. Primero, noten que aquí la medida es una función. A esta cantidad que está acá, a esta sigma, se le conoce como una medida, ¿no? En el cálculo integral, en general, a esta cantidad uno lo llama la medida. Aquí la medida es una función, mientras que en las integrales de Riemann, esta medida era precisamente x, ¿no? Uno simplemente ponía dx. Aquí, en cambio, tenemos una función que puede ser continua o puede no ser continua. Puede ser continua o puede no ser continua. Ahorita lo miramos un poquito más en detalle. Para obtener esta integral hay que seguir un proceso límite, totalmente análogo a lo que se hacía en las integrales de Riemann, solo que noten que ahora aquí ya no está x sub k menos x sub k menos 1, como se hacían las integrales de Riemann, sino que está es sigma, una función. Pero de nuevo aquí la idea es que cuando n tiende a infinito, la diferencia xk menos 1 tiende a 0. ¿Sí? Entonces, de nuevo, uno coge una curva continua. Ustedes cogen una curva continua cualquiera y la parten en n pedazos, hacen n tender a infinito y la distancia entre xk menos 1 tiende a 0. Solo que ahora la medida es una función. Entonces, aquí para que les quede un poquito más claro, la integral de Riemann se obtiene cuando, primero, cuando sigma de x vale x, es la primera posibilidad. Cuando sigma de x es igual a x. Y la segunda posibilidad es que la derivada de sigma de x con respecto a x exista. Exista. Eso quiere decir que, lo escribo acá, eso quiere decir básicamente que cuando sigma es una función continua y entonces se puede derivar, ¿cierto? Es la idea, ¿no? Si sigma es una función continua, pero también diferenciable, es decir, es una buena función, se comporta bien porque su derivada existe, entonces esta integral de Stieltjes es también una integral de Riemann, ¿cierto? O dicho de otra manera, la integral de Riemann es un caso particular de la integral de Stieltjes. Lo mismo ocurre cuando sigma x es igual a x. Si ustedes lo escriben, bueno, digamos para el segundo caso lo podemos escribir de la siguiente manera. Notemos que ustedes pueden escribir esta integral de la siguiente manera.
Esta integral primero, bueno, quitemos los límites aquí, más bien hagamos lo siguiente. Esta integral sería una integral de Stieltjes. Si la consideramos con su medida igual a una función, pero también la podemos escribir como una integral de Riemann mientras la derivada exista. Mientras la derivada exista. Es decir, acá, esta integral también es una integral de Riemann si la derivada existe. Es decir, usando la regla de la cadena, ustedes se dan cuenta que pueden escribir esto. ¿Cierto? Aquí lo único que hice fue aplicar la regla de la cadena. Pero para que yo pueda aplicar la regla de la cadena sobre este sigma que está aquí, la función sigma tiene que ser diferenciable. Tiene que ser una función continua diferenciable. Entonces, en el caso en que sigma es una función continua y es diferenciable, las integrales de Stieltjes son precisamente integrales de Riemann y este caso pues es trivial, ¿no? Ustedes simplemente aplican la regla de la cadena y reconducen una integral de Stieltjes a una integral de Riemann, donde la medida de nuevo es esta x que está aquí, ¿no? Pero en el caso en el que esta sigma no sea una función bien comportada, por ejemplo, imaginen que no es una función continua, entonces este caso ya no es trivial y esto deja de ser válido. Es decir, esta relación que puse aquí no es válida si sigma no es una función continua. Lo escribo aquí explícitamente, ¿no? La relación anterior no es válida si sigma no es una función continua. Por ejemplo, una función discontinua, ¿no? Este es el contexto que tenemos que usar para poder generalizar precisamente nuestro operador autoadjunto en un espacio discreto a un operador autoadjunto en un espacio continuo con un espectro de autovalores continuos, ¿no? Porque miren que aquí lo que tenemos precisamente es eso, ¿no? Una suma de autovalores multiplicado por alguna función, Queremos ahora hacer el límite, hacer el límite de esta función, ¿no? Tomar el límite del continuo, llevar esta función al continuo, en términos de alguna integral. El formalismo que necesitamos es precisamente el formalismo de las integrales de Stieltjes, las integrales de Stieltjes. Entonces, bueno, hacemos lo siguiente. Escribimos este operador que está aquí, ahora en términos de una integral de Stieltjes. Lo vamos a escribir así ahora. Vamos a escribir este operador A como una integral de este tipo que está aquí. Una integral, bueno, aquí los límites van desde menos infinito hasta infinito. Vamos a hacer que los autovalores recorran todos los valores posibles, ¿cierto? Multiplicado por A y aquí un dp A. Entonces miren que esto que está aquí es precisamente una integral de Stieltjes, ¿no? Y lo que estoy diciendo es que los autovalores pueden tomar cualquier valor entre menos infinito y además infinito, ¿no? De menos infinito a infinito. Tomando en cuenta que la función p está definida de tal manera que si alguno de estos a's no forman parte de un autovalor, ¿cierto? No son un autovalor del operador hermítico A mayúscula, entonces valen cero, ¿no? Valen cero. Vamos a usar el formalismo de la integral de Stieltjes para definir ahora este operador para un espectro continuo. Miren que este operador que está aquí no solo contiene el caso de un espectro continuo, sino que también contiene el caso de un espectro discreto como un caso particular, ¿no? Es decir, a partir de este operador, que es más general, este operador que está aquí, es mucho más general que este que tenemos aquí, ¿cierto? Debería ser posible volver a este, ¿no? Debería ser posible, de alguna manera, reconstruir este operador cuando consideramos espacios vectoriales de dimensión finita, por ejemplo. Deberíamos poderlo reconstruir a partir de esta generalización que estamos construyendo nosotros, ¿no? Aquí lo único que estoy haciendo es construir una generalización de ese operador. De escribir un operador para un espectro continuo, es lo que estoy haciendo. Y además estoy incluyendo valores de A que pueden no ser autovalores del operador, ¿cierto? Es decir,
esta construcción es mucho más general que el operador que tenemos inicialmente para espacios vectoriales finitos. Es simplemente una continuación, ¿no? Una continuación analítica. Estamos haciendo una expansión de un espectro discreto a un espectro continuo. Y usamos el formalismo de las integrales de Stieltjes, ¿no? Entonces, miremos un ejemplo de una integral de Stieltjes antes de analizar un poquito esto que está aquí. Vamos a ver un ejemplo a ver si se entiende. Ejemplo 1. Entonces, consideremos el caso en el que sigma x es discontinuo. Es decir, donde ya no es nada trivial esta relación, ¿no? Donde esta relación trivial que está aquí ya no se satisface. Ahora vamos a considerar que sigma es discontinuo y sigma va a valer lo siguiente, ¿sí? Vamos a escribirlo acá. Sigma x es igual a h por la función zeta de x menos c. La función zeta de x menos c, lo escribimos aquí. La función zeta de x menos c es la función paso de x menos c. Esta función zeta de x menos c es igual a 0, cuando x es menor que c. X es menor que c, ¿cierto? Es la función paso. Y además, lo escribimos aquí, esta función vale 1 si x es mayor que c. Es la función paso. Es decir, si ustedes grafican esta función, voy a hacer aquí una gráfica, si ustedes grafican esta función, ¿qué obtendrían? Aquí está precisamente este eje vertical, que es la sigma, ¿no? Mientras que el eje horizontal sería la función x. Si ustedes grafican la función, vamos a poner 2 puntos primero aquí. Acá tendrían, bueno, una cierta altura. Vamos a poner esto en vez de f, lo vamos a llamar un h mejor. H por cita, queda mejor. Aquí hay una cierta altura que vale precisamente h. Ponemos el punto h aquí. H. Aunque, bueno, ponemos un poquito más arriba. Este sería h, este valor. Mientras que por acá estaría c. Vamos a poner el punto c aquí. Este valor acá vale precisamente c. Y lo ponemos aquí. C. Este es h y este es c. ¿Cómo sería la gráfica de la función paso? Entonces la dibujo acá de color negro. La función paso, que es esta cita de x menos c, es tal que vale 0 cuando x es menor que c. Entonces ustedes tendrían que dibujar aquí una recta que vale 0, ¿cierto? 0, aunque no me la dibujo. A ver si no. Vale 0 acá, cuando x es menor que c. Mientras que la función vale 1, subimos hasta acá, vale 1, o bueno, vale h en realidad, cuando zeta es mayor que c. Miren que si zeta es 1 cuando x es mayor que c, entonces la función completa sigma vale h, ¿no? Para x mayor que c. Miren que esta función es precisamente la función paso. ¿Y qué pasa con esta función? ¿Esta función es continua o es discontinua? ¿Cómo es esta función que está acá? Continua, profe. No. Esta función es discontinua. Bueno, por el paso, sí, señor, sí. Sí, porque acá en este paso, aunque yo lo dibujé, bueno, digamos para no... Sí, realmente no. Sí, señor. Pero aquí hay un salto. La Sí, señor. función vale 0 cuando x es menor que c y vale 1 cuando x es mayor que c.
esta función paso es discontinua, ¿no? Tal Es vez discontinua. acá, pues, Sí. es mejor poner unas lineecitas, pero no. Mi pulso no es la gran cosa, entonces, a ver si lo puedo dibujar bien. Así. Dibujamos entonces esto de esta manera, que es un poquito feo, pero así, ¿no? Es discontinuo, es discontinuo. Y por lo tanto, ¿cómo quedaría la integral de Stieltjes en este caso particular? Vamos a escribirlo aquí, que es lo que nos interesa en este ejemplo. ¿Cómo sería la integral de Stieltjes? Calculamos la integral de Stieltjes. La integral de Stieltjes sería entonces lo siguiente, sería la integral de la siguiente función, ¿no? Sería, ¿cómo lo hacemos? Sería la integral de vamos a ponerlo, ¿no? Una función g de x multiplicado por d sigma de x, así, ¿no? Vamos a hacer así. Pero esta integral definido en sus dos límites, aunque aquí ahorita no me voy a preocupar tanto por eso, simplemente pongo aquí integral de Stieltjes, ¿cierto? Dejémoslo así sin los límites, ¿no? Pero esta integral entonces sabemos que la podemos escribir de la siguiente manera, usando la regla de la cadena. La escribimos como g de x multiplicado por, ponemos entre paréntesis, la derivada de sigma con respecto a x y luego multiplicado por dx, ¿no? Lo único que hice fue usar la regla de la cadena. Pero primero, des en cuenta que esta no es una integral de Riemann. Aquí sí era una integral de Riemann porque sigma era una función continua y entonces esta función que está acá es bien definida, ¿no? La derivada es también otra función continua y por lo tanto aquí tenemos una integral de Riemann. Sin embargo, ¿qué pasa en este caso particular? En este caso particular, donde sigma es una función discontinua. ¿Cuánto vale la derivada de sigma con respecto a x? ¿Cuál es la derivada de sigma con respecto a x? Profe, qué pena, es que está lloviendo muy fuerte y casi no le escucho, disculpen. ¿Y los demás sí me están escuchando bien o no? ¿O no me están escuchando bien? Sí, aquí también está lloviendo, pero no sé si de pronto el sonido del audio se disminuyó. Estamos acá con ella, profe, vamos llegando. ¿Todos están en el mismo lugar? Sí. Pero sí me están escuchando bien o no? No, profe. Pues, Es que se soltó fuerte la lluvia. Entonces no se le escucha. O sea, porque golpean el techo, no se le escucha. El problema es que si le subo el video... Espérenme, a ver, vamos a ver si acá, ¿cómo le podemos subir acá? ¿Hay una opción de poderle subir aquí? Es mejor que le suban ustedes porque si yo le subo aquí el video, el sonido al micrófono, entonces el video queda con un salto de sonido así. Y suena mal el micrófono, si le subo mucho la intensidad. Entonces, ¿cuánto valdría esta derivada? ¿Alguna idea de cuánto vale la derivada de la función sigma que está aquí? ¿Cuánto creen que vale esa derivada? Aplicando regla de la cadena, ¿no? Debe quedar como... Ya apliqué la regla de la cadena, pero quiero saber es cuánto vale la derivada de esta función sigma que está acá. ¿Cuánto vale esa derivada? Pues, la derivada de teta con respecto a x por h. ¿Y cuánto vale? Sí, y la derivada del ángulo zeta con respecto a x, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la derivada de la función paso con respecto a x? Entonces ya, bueno, sale el h de la derivada. Sí. ¿Y luego qué se obtiene? Yo no me acuerdo, esa es la velocidad angular, ¿no es? No.
no. Esto no es un ángulo, ¿no? Esto no es un ángulo. No es un ángulo. Es la función paso, que está definida como les estoy diciendo aquí. Vale 0 para x menor que c y vale 1 para x mayor que c. Es la función paso. No es un ángulo. Y tampoco estamos derivando con respecto al tiempo. Entonces la derivada no es una velocidad. Es una derivada con respecto a x. Pero no sería 0 por lo que no hay pendiente. No. ¿No? ¿Cuánto valdría esa derivada? ¿Ah? La función paso. ¿Alguna idea? Se me agotaron. Las funciones de Green. Las funciones de Green. Electrodinámica. Esta función paso aparece en las funciones de Green de la electrodinámica, cuando se está estudiando la causalidad del espacio-tiempo. Y precisamente aparece la derivada de esta función zeta, y allá pues les hablan de teoría de distribuciones, etc. Ni idea. Pues la función Green sí la hemos leído, pero para serles sincero no la hemos trabajado así a profundidad. Y teoría de distribuciones. Sí, esa más o menos pues la vemos un poco en físico-estadística, pues hablando un poquito de las distribuciones que existen, la binomial, Poisson, normal. Creo que es eso lo que pregunta, ¿verdad? No. No es ¿Otra eso, cosa? ¿no? Sí. Entonces, miremos lo siguiente. Miren que si ustedes derivan la parte que vale de x, que es menor a c, ¿cuánto vale la derivada acá? Vamos por regiones. ¿Cuánto vale la derivada para x menor que c? En esta región acá. Acá, solo esta parte que estoy señalando con este cuadro rojo. ¿Cuánto vale la derivada acá? 0. 0. ¿Cuánto vale la derivada aquí? Ahora, en la otra región que estoy pintando, para x mayor que c. ¿Cuánto vale? No puede ser 0. No creo. Esta es una constante. ¿Cuánto vale la derivada acá? 0. Pues, 0 también. ¿Y ¿sí cuánto puede? vale la derivada justamente acá, en la discontinuidad? En x igual a c. H. No. ¿Cuál es la derivada en x igual a c? Donde hay una discontinuidad, ¿cuánto vale? Acá. 1, pero 1 es H, ¿no? No vale 1. Ah. ¿Sí vale 1? No. No. Justamente aquí hay una discontinuidad. Si yo aplico la derivada, si me acerco, la derivada es un proceso límite. Si me acerco por acá, por la izquierda, la derivada es una cosa, mientras que si me acerco por la otra, la derivada es otra, ¿no? Hay una discontinuidad, hay un salto acá. Si acá hay un salto, hay una discontinuidad, ¿cuánto valdrá la derivada? Pero la derivada tiene que valer 0, ¿no? No porque la función es discontinua en C. Para que valga 0 tendría que haber un valor numérico ahí, pero no hay ningún valor, no sabemos cuál es el valor en C. En C puede valer o 0 o puede valer 1. Es discontinua la función acá, entonces la derivada aquí, ¿cuánto vale? Gráfico aquí arriba la gráfica con las derivadas, ¿no? Que ustedes me iban diciendo. A ver si lo ven.
Entonces, para la derivada lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Voy a graficar la derivada también acá en negro. En la primera parte, para x menor que c nos dio que era 0, justamente acá. Para x menor que c da 0. Y para x mayor que c, acá, también da 0. Pero justo en x igual a c hay una discontinuidad. Entonces aquí la derivada vale ¿cuánto? Aquí la derivada diverge. Diverge. Tiende a infinito. La derivada diverge. Porque hay una discontinuidad justamente en ese punto. ¿Y esta función que está arriba, a qué se les parece? Una función delta, ¿no? Una delta. ¿A una delta de qué? De Kronecker. No, no O delta precisamente. Dirac. ¿Delta Dirac? Esto está, sí, esto está en un espacio continuo. Estamos en un espacio continuo. La derivada de esta función es precisamente la delta de Dirac. La delta de Dirac. Delta de x menos c. La delta de Dirac por dx. Miren que esta función delta de Dirac no está bien definida en el espacio de Riemann, ¿cierto? Por eso esta no es una integral de Riemann, porque esta integral diverge en el caso de que fuera una integral de Riemann. Pero como estamos en una integral de Stieltjes, si ustedes hacen esta integral, ¿cuánto vale? H sale la integral, ¿y qué me quedaría? Integral de G, que es de X, que lleva la función. O sea, ¿cuánto? ¿H por qué? La integral de esta función por esto. No, ¿Cuánto vale esa integral? Pues cuando son dos funciones, esas dos son funciones, ¿cierto? H sale la integral porque es una constante. Solo queda g de x y delta de x menos c por dx. ¿Cuánto vale esta integral? Ahí no toca 0 por parte. delta es delta. Pero delta es una función. Entonces sería la derivada de la... Ah, no, me estamos integrando tampoco. Ahí tocaría integrar por partes. Esa... No. De nuevo, el curso de electrodinámica. Estoy pensando en derivar. ¿La función de Green? ¿Cómo se usan las funciones delta de Dirac? Utiliza la función delta Dirac. Tengo la integral de g de x multiplicado por delta de x menos c por dx. ¿Cuánto valdrá esa integral? Tiene que valer 1, ¿no? ¿O tiende al infinito? No, no vale 1 ni tampoco infinito. No, eso es integral de g. Entonces tiene que ser una, pero tiene que ser una constante del ¿Delta valor. de x? No. ¿Se aplica como un tipo de traslación o algo así? A ver que me acuerde. Algo similar, ¿no? La función escalar. Es como una traslación, ¿cierto? Sí, pero digamos, las funciones delta de Dirac operan de cierta manera, hay ciertas reglas para operar con una delta de Dirac. Esta integral primero ya no es una integral en el espacio de Riemann, sino que estamos ahora en el espacio de Stieltjes. Es decir, es otro tipo de integral. A este tipo de integrales se les conoce como distribuciones. Es decir, la delta de Dirac solamente tiene sentido dentro de este tipo de integrales de Stieltjes, no en una integral de Riemann. Ahora, esta delta de Dirac tiene varias propiedades. Hay toda una lista de propiedades para las deltas de Dirac. Una en particular es precisamente esta que está aquí. Esta h sale la integral y uno la pone aquí. ¿H por qué? ¿De C? No. No, porque h es una constante, ¿no? La que es función es g. Entonces piensen en el análogo continuo de la delta de Kronecker. Sería g de... Si ustedes miran, a ver, si ustedes miran este
¿Dónde lo escribí? Yo lo puse por aquí. Yo puse una sumatoria con esta sumatoria. Esta sumatoria que está aquí es en un espacio discreto. La delta de Dirac es el límite del continuo de la delta de Kronecker. Y tenemos exactamente lo mismo. Una sumatoria, una constante, una función y multiplicado por la delta de Kronecker. En este caso, ¿no? Cuando uno aplica la delta de Kronecker, solo sobrevive un término. El término donde I es igual a J, ¿cierto? Ahora miramos el otro caso. Allí tenemos es una sumatoria continua. Este símbolo que está aquí es una S larga que significa sumatoria continua. S de suma, ¿no? Por eso es una S. Una sumatoria continua. Una función, una delta y, bueno, está integrado en X. De todos los valores posibles que puede tomar X, ¿cuál es el único valor que sobrevive? Si esta delta es precisamente la generalización al continuo de la delta de Kronecker. Cuando x igual a c, ¿no? Cuando x igual a c. Entonces, tal vez si se los escribo aquí en un momento así. Si yo escribo esto como xc, ¿cuánto vale esta integral? De x, ¿no? No. G de C. G de c. Ah, sí. Ay, yo te lo había dicho. Entonces, aquí no hay que poner... Quito la sumatoria, quito el de x. Se los escribo en un lenguaje que tal vez entiendan más. ¿Sí o no? Lo mismo. Pero ahora lo estoy escribiendo en su forma continua. Entonces, no escribo la sumatoria, sino que escribo una integral. No escribo g sub x, sino que escribo una función de x. Y no escribo la delta de Kronecker, sino que escribo la delta de Dirac. Y es lo mismo, mira. Es la misma cosa, ¿no? Entonces acá G de C. La generalización al límite del continuo. Entonces tengan cuidado porque tienen que saber cuáles son las propiedades de la delta de Dirac. Entonces pónganse a revisar precisamente cuáles son las propiedades de la delta de Dirac. Cómo es la derivada de una delta de Dirac. Cómo se obtiene una delta de Dirac. Miren que aquí este es uno de los procedimientos para obtener una función delta de Dirac. La función delta de Dirac se obtiene como la derivada de la función paso. O la función salto, como quieran llamarla. Esta cita que está acá. Si ustedes derivan esta cita con respecto a X, obtienen la delta de Dirac. Hay otros procesos límites para obtener la delta de Dirac, que ustedes debieron haber visto o en electrodinámica o en algún curso de física matemática, ¿no? En todo caso, hay que saber aplicar esta delta de Dirac. De todas formas, esta es la generalización al límite del continuo de la delta de Kronecker, ¿no? Entonces, si se le aplican a una función que depende de X, queda G de C, ¿no? G de C. Y bueno, esto simplemente era un ejemplo para que vieran cómo se aplican las integrales de Stieltjes y bueno, para que recuerden un poco esto, ¿no? Tienen que ponerse a mirar las propiedades de la delta de Dirac porque la vamos a usar muchas veces, ¿no? La delta de Dirac aparece en mecánica cuántica a toda hora. Por ejemplo, es la solución de la ecuación de autovalores para el operador posición, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces la delta de Dirac aparece en varias partes, también aparece como parte de las funciones de Green, ¿no? Es una de las funciones de Green posibles, ¿no? La ecuación de Poisson o de Poisson, como la quieran llamar. Ahí aparece también la delta de Dirac. Entonces, recuerden las propiedades de la delta de Dirac, ¿no? Búsquenlas y las recuerdan porque las vamos a usar. Y ahora volvemos nosotros entonces, después de ver este ejemplo, a nuestra generalización. Estábamos diciendo entonces que queríamos generalizar primero este operador que está en un espacio discreto a un espacio continuo. Y dijimos, el contexto para hacerlo es usar las integrales de Stieltjes, porque las integrales de Stieltjes contienen, además de los autoestados del operador A, puede contener otras cosas, ¿no? Por ejemplo, puede contener deltas de Dirac que definitivamente no pertenecen al espacio de Hilbert, porque las deltas de Dirac divergen, ¿no? Son infinitas cuando X es igual al punto C. Entonces, vamos a considerar la generalización de este operador ahora como una integral de Stieltjes primero, de este valor A que puede tener dentro los autovalores del operador, pero puede también tener valores que no son autovalores del operador autoadjunto y además la medida
es precisamente el operador proyección, que es una generalización del producto exterior que aparecía para espacios de dimensión finita. Todavía no hemos dicho qué forma tiene, ¿no? Simplemente estamos generalizando. Entonces, volvemos aquí a este caso. Volviendo acá a este operador, miramos lo siguiente. Primero, tomando en cuenta que en el límite del continuo, cuando yo digo acá límite del continuo me refiero a que estoy haciendo ahora que este parámetro A sea continuo, ¿no? Tomando en cuenta que en el límite del continuo se satisface esta propiedad, entonces, además, uno podría mostrar que f de A se puede escribir en términos de las integrales de Stieltjes de la siguiente manera. Puede escribir de la siguiente manera, como un f de A aquí minúscula, multiplicado precisamente por esta medida, ¿no? Entonces, miren que esta fórmula que está aquí para una función construida a partir de este operador autoadjunto no es más, esta función que está acá, no es más que la generalización también de la función que se satisface para operadores en espacios finitos, ¿no? Es decir, ¿dónde la había puesto yo? Se me perdió. Ah, no, aquí está, ¿no? Es simplemente una generalización de esta función. Es solamente una generalización de esta función. Entonces podemos definir o construir, porque lo que estamos haciendo es una construcción, dos operadores, el operador A y el operador FA, en este espacio de Stieltjes, donde sus autovalores forman un espectro continuo, Pero aquí de nuevo les recuerdo que este A puede tener valores distintos a los autovalores. Puede que los valores de A no sean autovalores. En todo caso, como estamos definiendo que P de A sea 0, si A no es un autovalor, entonces no contribuye a la suma. No contribuye a la suma. Entonces no nos preocupamos por eso, ¿no? Porque no está construyendo. Ahora miren que este resultado en general contiene tanto la parte discreta como la parte continua. Eso quiere decir que nosotros deberíamos poder reconstruir los términos que obtuvimos para un espacio vectorial discreto en términos de estas integrales de Stieltjes. Deberíamos poder reconstruir esto de alguna manera para que nuestra generalización sea válida, ¿no? Deberíamos poder construir esto de nuevo. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Miremos ejemplo 2. Vamos a considerar el caso discreto. Consideramos que el operador proyección PDA es lo siguiente. Vamos a considerar que es una suma en I de la siguiente cantidad. Vamos a escribirlo. ¿Dónde están los productos exteriores? Vamos a tomar este producto exterior acá. Multiplicado por zeta de A menos A sub I. Así. Definimos ahora el operador proyección, en este caso particular, para el caso discreto, de esta manera. Esta P que está aquí la vamos a definir como una sumatoria en I de el producto exterior de los autoestados del operador A multiplicado por la función zeta que está aquí. Si nosotros definimos este operador proyección de esta manera, entonces, ¿cuánto vale precisamente esta integral que está aquí? ¿Cierto? Es lo que nos interesa. Entonces, por lo tanto, más bien lo escribimos así. Observemos lo siguiente. Queremos ahora hacer esta integral con esta definición del operador. Con esta definición del operador que está aquí. Esta integral entonces se puede escribir de la siguiente manera. Mejor lo escribo abajo. Se puede escribir como la integral de menos infinito hasta infinito de los autovalores A multiplicado por la medida, ¿cierto? Donde la medida es esta función P que está aquí, ¿no? Pero P lo definimos ahora como todo esto. Entonces metemos todo esto dentro de un corchete cuadrado, así. P ahora vale toda esta cantidad que está aquí. De nuevo, usamos la regla de la cadena. Vamos a usar la regla de la cadena. Y escribimos entonces esto de la siguiente manera. La derivada, uy, se enloqueció esto. La derivada con respecto a ¿qué sería en este caso?
Con respecto al parámetro A. La derivada con respecto al parámetro A. De toda esta cantidad que está aquí. Vamos a cogerla completa. Multiplicado por DA. ¿Cierto? Así. Y tratamos de hacer esta operación que está aquí. Noten primero que esta sumatoria de operadores que son productos exteriores pueden salir de la derivada y de la integral. Es decir, sacamos esta sumatoria de la derivada y de la integral porque en este caso estamos en un espacio discreto que en general puede ser finito o infinito, pero nosotros sabemos que estas sumatorias convergen, entonces las podemos sacarnos. Si es un espacio vectorial, si esta sumatoria es finita, converge y la podemos sacar de la integral. Entonces sacamos la sumatoria de la integral, de la derivada y de la integral. La ponemos aquí afuera y obtenemos lo siguiente. Vamos acá a esta integral, sacamos toda la sumatoria, la ponemos afuera y aquí nos queda la integral de menos infinito a infinito de A por la derivada con respecto a de esta cita que está aquí. Y esto multiplicado por DA. Pero de nuevo, ¿cuánto vale esta integral, esta derivada que está aquí? ¿Cuánto vale la derivada que aparece entre paréntesis? La derivada de teta. Pero sí, ¿cuánto vale esta derivada? No es la misma. De nuevo. Delta de A menos C. La delta de Dirac, ¿no? Es lo que acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Por eso se los mostré, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pongo acá? El delta de A menos C. Menos C, sí. ¿Menos qué? No, menos A sub I, mire. Acá está la sub I. Es lo que tenemos aquí. Delta de A menos A sub I. Y quitamos este paréntesis, ¿no? Y entonces, ¿cuánto vale precisamente esta integral que tienen ahí? ¿Cuánto vale la integral? Va a ser A de A. ¿Cuánto vale? No, porque la función A sub I, ¿no? A sub I. A sub I. Porque entonces delta A, lo que hace la delta es, esta es una función de A, ¿no? Solo que es precisamente f de A igual a A, ¿cierto? Y aquí la delta dice A la tengo que cambiar por A sub I. Y estoy integrando, ¿no? Entonces, de nuevo, usando las propiedades de la delta de Dirac, esta integral entonces vale A sub I. Pero esto que está acá es precisamente ¿qué? Esto que está aquí es precisamente la forma diagonal que habíamos encontrado para el operador A. La forma diagonal que habíamos encontrado para el operador A. En un espacio de dimensión finita discreto. Entonces miren que si yo defino precisamente el operador proyección P de A como toda esta sumatoria multiplicada por la función paso, entonces usando la integral de Stieltjes recupero de nuevo precisamente la forma diagonal del operador A. Esto para el caso discreto, es decir, otra vez recuperé esto, ¿cierto? Usando esa forma de P sub A, esta P de A. Entonces, primero, el caso discreto, entonces, es un caso particular de una integral de Stieltjes, es lo que les estoy mostrando aquí. Esta fórmula es general, ¿no? Esta fórmula contiene tanto espacios de dimensión discreta finitos como espacios de dimensión discreta infinitos, de dimensión infinita discretos, perdón, y también espacios continuos, ¿no? De dimensión infinita. Aquí acabo de recuperar de nuevo el caso donde teníamos un espacio de dimensión finita discreto. Lo único que hay que hacer es definir esta P que está aquí, como esta sumatoria. Este sería entonces el operador P. El operador P sería todo esto. Y recupero de nuevo la forma diagonal que teníamos para el operador autoadjunto A.
Esto para el caso discreto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tienen alguna pregunta? No, estamos asimilando. Bueno, mire que yo estoy tratando de generalizar los resultados que obtuvimos para el caso discreto, en donde los autoestados eran un conjunto completo, ¿no? Porque estoy tratando de generalizar estos resultados porque son muy útiles, ¿no? Se utilizan a toda hora en la mecánica cuántica. Esta forma diagonal de los operadores autoadjuntos se utilizan en mecánica cuántica muy seguido. También esta relación de completez. La relación de completez, la forma diagonal de los operadores autoadjuntos y también la forma diagonal de cualquier función construida con esos operadores. Es algo muy útil en mecánica cuántica que se utiliza bastante, ¿no? Pero yo les estoy diciendo, esto es válido únicamente para espacios vectoriales discretos, ¿no? En general de dimensión finita. Quiero ahora encontrar una manera general, ¿cierto? Una manera generalizada de estas funciones para un espacio de dimensión infinita que sea continuo, para poder aplicar algo similar a espacios de dimensión, sí, de dimensión infinita continua, ¿no? Entonces generé estas nuevas definiciones. Hice la generalización de este operador a un operador ahora en un espacio continuo. Y lo primero que hay que hacer es encontrar precisamente un operador proyección que me devuelva al espacio discreto, ¿no? Al resultado que teníamos que ya era conocido en el espacio discreto. Aquí acabamos de mostrar que si el operador proyección lo escribimos de esta forma, al aplicar la integral de Stieltjes, que es la que tenemos aquí, volvemos de nuevo a nuestro resultado conveniente, ¿no? Al resultado que nos interesa, para espacios de dimensión finita. O para espacios de dimensión infinita, pero discretos, ¿no? Donde de todas formas estas series convergen. Entonces, este resultado no, es bastante útil, ¿no? Lo utilizamos a toda hora. Y aquí ya lo recuperamos de nuevo, pero ahora desde el contexto de las integrales de Stieltjes. Ahora queremos ir a espacios de dimensión continua, que es donde hay ejemplos, ¿no? Donde hay problemas, a espacios de dimensión infinita con espectro continuo. Entonces miramos el caso continuo. El caso continuo es donde hay problemas. ¿Por qué hay problemas en el caso continuo? Porque ya la clase pasada habíamos observado que en ese caso, cuando el espectro era continuo, los estados no eran normalizables. Entonces vamos a ver un ejemplo. Consideremos el operador posición. Aquí, en el caso continuo. Consideremos el operador posición, que es un operador que se usa en mecánica cuántica a toda hora, ¿no? Que por lo general se denota con la letra Q. Tal que este operador posición satisface la siguiente ecuación de autovalores, ¿no? O la siguiente ecuación diferencial. El operador posición satisface esta ecuación, ¿no? Si ustedes le aplican el operador posición a una función de onda, ¿qué obtienen? Exactamente la posición multiplicada por la función de onda. Dice cómo está definido el operador posición. Ahora, verifiquen ustedes, a ver si se dan cuenta que, aunque esto es trivial, que el operador posición es autoadjunto. ¿Sí? Este operador posición es autoadjunto. Recordando que los operadores están definidos siempre especificando cómo actúan sobre los vectores de un espacio vectorial, ¿no? Entonces, lo primero es que el operador posición es autoadjunto, ¿no? Es autoadjunto. Por lo tanto, los autovalores tienen que ser reales. Lo segundo es que la solución a esta ecuación, ¿cuál será? La solución a esta ecuación diferencial. La solución de la ecuación diferencial es precisamente una delta de Dirac. Es una delta de Dirac, donde lambda aquí serían entonces los autovalores asociados al operador. Aquí este X puede tomar un valor cualquiera continuo, ¿cierto? Y puede contener incluso valores que no son autovalores del operador Q. Lambda son precisamente los autovalores, ¿no? Entonces, donde lambda, en este caso,
son los autovalores del operador posición. Entonces, miren primero que la solución de esta ecuación diferencial es precisamente una delta de Dirac. Pero estas funciones delta de Dirac no están bien definidas en general, ¿no? Porque son 0 para x distinto de lambda, mientras que para x igual a lambda es infinito. Es decir, estrictamente hablando, estas no son autofunciones del operador Q, porque no son funciones que pertenezcan al espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert es un espacio donde la norma de los autoestados es finita, no puede diverger. Y este es precisamente el mismo problema que ya les había mencionado la clase pasada. Los estados no se pueden normalizar cuando el espectro es continuo. En este caso particular lo estamos viendo porque miren que el estado es una delta de Dirac y ustedes ya saben cómo es la gráfica de una delta de Dirac, ¿no? En x igual a lambda es infinito. Entonces estos estados no están bien definidos, o por lo menos no pertenecen al espacio de Hilbert. Sin embargo, aunque no están bien definidos, es posible encontrar el operador proyección. Es posible encontrar el operador proyección. Entonces miremos el operador proyección. El operador proyección sería el siguiente. Lo vamos a definir como P, ahora lambda, siendo lambda los autoestados, aplicado sobre este psi de x, sería igual precisamente a de lambda menos x, multiplicado por psi de x. Entonces miren que el operador proyección lo vamos a definir de esta manera, actuando sobre la función de onda. El operador proyección es tal que al aplicar sobre la función de onda, da exactamente, de nuevo, la función paso, zeta, de lambda menos x, multiplicado por la función de onda. Y de nuevo tenemos que probar que, de hecho, si integramos, obtenemos el operador, ¿no? Obtenemos el operador Q. ¿Cómo se construiría el operador Q? De nuevo, haciendo esta integral. Ahora ya no se llama el operador A, sino que se llama el operador Q, que es este operador posición. El operador Q sería la integral de menos infinito a infinito de lambda por dp lambda, ¿no? Y bueno, aquí antes de evaluar esa integral, notamos que este operador, que el operador proyección, es igual a phi de x, psi de x, para x menor que lambda, ¿no? Porque miren que está multiplicado por... No. Miren que está multiplicado por la función paso, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esta aplicación, primero, es igual a la función phi de x si x es menor que lambda. Si x es menor que lambda. Y además, y es 0, ¿cierto? Y es 0, que lo voy a escribir acá así. Y es 0 para x mayor que lambda. Para x mayor que lambda. Lo único que estoy haciendo es usar la definición del operador de la función paso, ¿no? Podemos entonces calcular la integral de Stieltjes y verificar que obtenemos de nuevo el operador Q. Entonces, integrando, ¿qué sería lo que tenemos? Entonces, hagamos la siguiente integral. Vamos a hacer esta misma integral que está aquí, pero ahora con lambda, ¿cierto? Aquí sería lambda, aquí sería dp lambda, y aquí lo aplicamos directamente a la función phi de x, ¿no? Esto sería igual a hacer lo siguiente. Miren que puedo reemplazar ahora el p lambda aquí dentro, ¿no? Entonces quito este p lambda y pongo entre corchetes cuadrados la definición que nosotros pusimos, ¿no? Sería todo esto que está aquí. Esto que está aquí. Pero de nuevo aquí puedo usar la regla de la cadena. Si utilizo la regla de la cadena, ¿qué obtengo? Tengo esta integral, obtengo de nuevo la derivada con respecto a lambda. Miren ahora que lambda es la variable integración.
lambda la variable de integración, de esta función zeta, y esto multiplicado por este psi de x, y aquí por un de lambda, ¿no? De lambda. Profe, ¿por qué por de lambda si ya tenemos un de lambda antes? No, no tenemos un de lambda, tenemos un dp. Y después hacemos el dp, es precisamente este zeta, entonces hacemos de zeta, de zeta le aplicamos la regla a la cadena, es de zeta de lambda por de lambda. Y este phi de x, pues en general podría salir de la integral porque la variable de integración es lambda, no es x. Ahora, esto es igual a ¿qué? De nuevo, vuelven y usan la definición de la derivada de la función paso. La derivada de la función paso es precisamente ¿qué? La delta de Dirac, ¿no? Entonces, ¿acá qué me queda? Delta de lambda menos x. Y si ustedes resuelven esta integral, entonces, ¿qué obtendrían? X por phi de x. X, exacto, por psi de x. Pero x por psi de x es precisamente igual a q por psi de x. Y entonces, ¿cuánto vale q? X. De nuevo, es la integral de menos infinito a infinito de lambda por dp lambda. Entonces, miren que ahora para un caso continuo, para el caso continuo, que es en este caso el operador posición, de nuevo es válido que el operador se pueda escribir en esta forma integral. Es lo único que les estoy mostrando. Primero se los puse para el caso discreto. Miren que para el caso discreto, el operador se puede escribir de esta forma integral mientras usemos que el operador proyección es todo esto. ¿Cierto? De todas formas, sí se puede escribir de esta forma integral. Y llegábamos al resultado conocido que nosotros teníamos, ¿no? La forma diagonal del operador A en un espacio de dimensión finita. Ahora fuimos a un espacio de dimensión infinita con un espectro continuo y pusimos un ejemplo, ¿no? El operador posición. En el operador posición, los autovalores forman un espectro continuo. Imagínense una partícula moviéndose libremente en el espacio. Un electrón moviéndose por donde quiera, ¿no? Puede estar en cualquier posición. La posición puede tomar un valor dentro de un conjunto real, ¿no? El conjunto de los reales, en una dimensión. Un continuo, ¿no? Un conjunto continuo, infinito, etc. Primero, la solución de esta ecuación diferencial es precisamente una delta de Dirac, ¿no? Y se puede construir además un operador proyección. El operador proyección se construye de tal manera que satisface esta relación que está aquí. Es decir, el operador proyección es la función paso, la función paso. Y entonces, si el operador proyección es la función paso, yo puedo construir el operador posición de nuevo como una integral de este tipo. Para el caso continuo. Entonces, hemos verificado que tanto para el caso continuo de un espacio vectorial de dimensión infinita, como para el caso discreto de un espacio vectorial de dimensión finita, los operadores se pueden escribir de esta forma, esta integral de Stieltjes. Y entonces ahora puedo enunciar el teorema espectral, ya después de haber hecho estos dos ejemplos. El teorema espectral, ¿qué es lo que dice? Ahora que miramos los dos ejemplos precisamente, vamos a escribir el teorema espectral. El teorema espectral dice lo siguiente. Para cada operador autoadjunto, que vamos a llamar A, ¿cierto? En general, pero puede ser el operador posición, hay o existe, mejor así, existe una familia única de operadores proyección que nosotros estamos llamando aquí con la letra P, ¿cierto? P de A, donde A es un número real, A es un real, que satisface las siguientes propiedades. Entonces, lo primero que satisface es lo siguiente. Primero, el operador proyección
el operador proyección satisface que cuando yo hago esta integral que está aquí, esta integral que está acá, esto es igual precisamente al operador autoadjunto. ¿Sí? Miren que el operador proyección satisface esta propiedad. Aquí simplemente lo dejamos con un espacio así. El operador autoadjunto se puede escribir como esta integral de Stiglitz. O dicho de otra forma, el operador proyección satisface esta propiedad, que cuando yo integro o cuando hago su integral de Stiglitz, obtengo precisamente el operador autoadjunto. La primera propiedad que satisface el operador proyección, y nosotros lo acabamos de verificar tanto para un caso discreto como para un caso continuo. La segunda propiedad que satisface, vamos a escribir aquí, no. Así. La segunda propiedad que satisface es la siguiente. Si lambda 1 es menor que lambda 2, lo escribo así. Sí. Que bueno, aquí deberíamos ponerlo en términos de las A's, ¿no? Vámonos en términos de las A's. A aquí y A acá, ¿no? Si A1 es menor que A2, entonces tenemos que el operador proyección de A1 multiplicado por el operador proyección de A2 es igual al operador proyección de A2 multiplicado por el operador proyección de A1, y esto es igual en realidad al operador proyección de A1. Entonces miren que si A1 es menor que A2, primero, el orden en el que yo aplique los operadores proyección no importa, es lo primero que estoy diciendo. Los operadores proyección conmutan. No importa cuál es el orden en el que yo aplique los dos operadores. Pero segundo, ese producto de operadores es igual al operador proyección 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el operador proyección proyecta siempre sobre el subespacio que tiene un menor autovalor. Si A1 es menor que A2, entonces no importa cuántos operadores proyecciones yo aplique, siempre va a dar como resultado un espacio, un subespacio donde los autovalores tienen el menor valor posible. ¿Sí? Siempre toma el subespacio con el autovalor que tiene menor valor numérico. Es lo que estoy diciendo aquí. ¿Sí? Siempre hace lo mismo, hace la proyección sobre el subespacio que tiene un autovalor más pequeño. Independiente si yo aplico varios operadores proyección sucesivos, obtengo este resultado. Entonces esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad que satisface los operadores proyección es la siguiente. Escribo aquí. Si, por otra parte, tenemos un épsilon que es mayor que 0. Si épsilon es mayor que 0, y épsilon es mayor que 0, entonces el operador proyección de A más épsilon, en ese límite cuando épsilon tiende a 0, aplicado sobre un autoestado cualquiera, que lo voy a poner aquí como un ket, lo voy a poner en términos del ket, bueno, no es igual, sino que tiende precisamente al operador proyección aplicado sobre el ket. Sobre el ket. ¿Sí? Cuando E tiende a 0, ¿no? E tiene que ser mayor que 0, pero tiene que ser un número muy pequeño que tiende a 0. Y entonces, si uno hace una expansión en series de potencias alrededor de este término épsilon, que es un número muy pequeño pero mayor que 0, obtiene exactamente el mismo operador proyección. ¿Sí? No obtiene términos adicionales. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, cuando uno está trabajando con simetrías, rotaciones y traslaciones, uno usualmente hace una expansión en series de potencias alrededor de uno de los parámetros, ¿no? Los parámetros de las rotaciones son los ángulos, los parámetros de las traslaciones son la distancia que usted traslada, ¿no? Es usual que uno haga una rotación alrededor de una cantidad infinitesimal, ¿no? En ese caso, como uno va a necesitar, digamos, en términos de esta definición, para los operadores, por ejemplo, el operador rotación, uno va a necesitar entonces expandir el operador proyección. Si expande el operador rotación,
expande también el operador proyección de acuerdo con esta definición del teorema espectral, ¿no? Y por lo tanto, a veces es necesario hacer esto. A veces es necesario hacer esta extensión. Lo que yo estoy diciendo es que si uno expande alrededor de un término muy pequeño infinitesimal, obtiene exactamente el mismo operador proyección. Obtiene el mismo operador proyección. Esta es otra propiedad, ¿no? Y bueno, ponemos otra más. La propiedad 4, voy a poner aquí, es la siguiente. Además, se tiene que, en realidad, son dos cosas, ¿no? Lo escribo así. El operador proyección de A aplicado a un ket tiende precisamente al ket cuando A tiende a infinito. Cuando A tiende a infinito. Entonces aquí tiende al ket cuando A tiende a infinito. Entonces lo escribo así. Cuando A tiende a infinito. Mientras que este operador, aunque lo voy a escribir como otra propiedad aparte, la propiedad 5, mientras que este operador tiende a 0, lo escribo aquí. Este operador va a tender a 0 si lo aplico sobre un ket cuando A tiende a menos infinito. Entonces, primero, si lo aplico a un ket y hago que A tienda a infinito, esta aplicación va a tender al mismo ket. Pero si A tiende a infinito, esto va a tender a 0. Va a tender a 0. Y bueno, miramos ahorita por qué, ¿no? Aquí cuando A tiende a 0. A menos infinito en realidad, ¿no? Así. Entonces, estas son precisamente las propiedades que satisface el operador proyección y este es el teorema espectral como aparece en el análisis funcional. Para cada operador autoadjunto A, entonces existe una familia única de operadores proyección, tales que se satisfacen todas estas propiedades, ¿no? La primera es que cualquier operador autoadjunto que pertenezca al espacio vectorial, que puede ahora ser un espacio finito o de dimensión infinita y puede ser discreto o continuo, ¿no? Esto es válido para todos los espacios. Primero, los operadores se pueden escribir entonces en esta forma integral. Siempre, ¿no? Ya miramos dos ejemplos antes. Segundo, se satisfacen todas estas propiedades. Estas dos propiedades que están aquí, las dos últimas, acabamos de ver precisamente un ejemplo acá, ¿no? Con la función paso se ve. Miren acá que para el caso continuo, por ejemplo, como el operador proyección está definido como esta función paso o esta función salto, noten que cuando x es menor que lambda, entonces uno obtiene precisamente la función, ¿no? Porque la función paso para x menor que lambda vale 1. Para x menor que lambda vale 1. Mientras que para x mayor que lambda, esta función paso vale 0. Y entonces este producto tiende a 0. Tiende a 0. Para x mayor que lambda. Eso es exactamente lo mismo que se está diciendo aquí, ¿no? Es exactamente lo mismo. Si A tiende a infinito, esto va a tender precisamente al ket. Mientras que si A tiende a menos infinito, esto va a tender a 0. Va a tender a 0. Porque aquí escribió en este P de A como la función zeta de A. La función zeta de A, pues está definida como 0 si x es menor que 0, ¿no? O esta función, la escribo acá como un ejemplo adicional, ¿no? Ejemplo, ya para terminar, no me tardo más de un minutico, ¿no? El ejemplo 4. Escriben el operador proyección P de A como la función zeta de A. Y verifican que las dos últimas propiedades se satisfacen, ¿no? Entonces recuerdan la definición del operador, precisamente de esta función zeta, ¿no? ¿Cómo será esta función zeta? Zeta de A vale 0 cuando A vale ¿qué? Infinito. Infinito. Pues en general la definición es esta. Zeta de A es 0 si A es precisamente menor que 0. Menor que 0. Mientras que, por otra parte, aquí lo pongo, zeta de A es igual a 1
si A es mayor que 0. Esta es la definición de la función paso. Entonces noten que si yo hago tender a menos infinito, entonces A es menor que 0. Y por lo tanto, ¿esto a qué tiende? Pues a 0, ¿no? Porque es la función paso. Es la función paso, ¿no? Esta es la propiedad 5. Mientras que si hago que A tienda a infinito, entonces A es mayor que 0. Y por lo tanto, la función paso vale 1. Es decir, esta aplicación tiende al ket, ¿no? Tiende al ket. Y bueno, vamos a dejar aquí. Voy a pausar el video.